El Mesías de Israel se muestra a sus discípulos en Galilea, y ninguno de sus discípulos se atreve a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Juan 21:12. En este pasaje nos relata el evangelista Juan el encuentro que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos. Días antes ya se había manifestado a sus discípulos en ocasiones especiales. En el día del Señor, la Biblia nos menciona que estas ocasiones fueron en el primer día de la semana y varias de ellas convocadas por el Señor. Sin embargo, en esta ocasión es un encuentro diferente, es un encuentro entrañable de los que nos va relatando el evangelista San Juan, como los otros anteriores. Son sucesos muy personales porque estos encuentros se dan con personajes en situaciones muy específicas. Y vamos a ver en este relato que en esta última ocasión el evangelista nos relata cómo el Señor Jesús se manifiesta a sus discípulos. Era un día cualquiera, no era el primer día de la semana como habían sido los anteriores, sino que había sido un día que no se especifica. Pero sabemos también que los discípulos tenían añoranza por la vida pasada que habían llevado a cabo cerca de su Señor, ya que nos muestra que se habían regresado al norte, habían salido de Jerusalén y habían regresado a Galilea, a donde estaba su hogar. Entonces ellos estaban reunidos en el mar de Tiberias o el mar de Galilea, y ahí fue precisamente donde todo había comenzado, donde el Señor Jesucristo, tiempo atrás, al inicio de su ministerio, había llegado a este mismo lugar y había llamado a sus discípulos, y precisamente también en un pasaje muy similar al que vamos a ver en esta ocasión. De esta manera, Pedro, tomando la iniciativa, nos dice que estaba con otros discípulos, eran 7. Vamos a ver quiénes eran. Nos dice que estaban en primer lugar, como ya dijimos, Simón Pedro. Después estaba el gemelo Tomás, lo cual significa el dídimo, como nos refiere la Biblia. También estaba Natanael, los hijos de Zebedeo, que en este caso eran Juan mismo y su hermano Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Juan nos menciona que retomaron su ocupación. Muchas veces se critica este pasaje diciendo que habían olvidado pronto a su Señor y que habían regresado a su antigua manera de vivir, pero no es así, sino que ellos no querían estar ociosos. Ellos otra vez fueron a pescar. Nos dice que Pedro les dice a los demás: voy a pescar, y ellos le siguieron. Esto nos habla de que ellos estaban pensando en qué hacer, y lo primero que pensaron fue ir a trabajar. Sabían que la despedida del Señor estaba cerca, mas no sabían en qué momento iba a suceder, por lo cual ellos decidieron regresar a pescar, pero sin duda alguna también estaban añorando todas las veces en que habían estado con su maestro en aquel mismo lugar, en las barcas. Era una manera de tener presente a su Señor, ya que en las mismas barcas y en el mismo lago había sucedido tiempo atrás, según nos relata San Lucas 5 del 1 al 11, el encuentro entre el Señor y estos discípulos. Y nosotros también, ¿cuántas veces nos sentimos decepcionados de la situación actual? Muchas veces pensamos con añoranza que los tiempos anteriores eran mejores, y sin embargo nosotros nos detenemos y quisiéramos regresar a aquel tiempo atrás. Sin embargo, no lo podemos hacer. Pero también los discípulos nos enseñan en esta ocasión que no debemos estar inactivos, sino estar trabajando, buscando algún quehacer en el cual nosotros podamos tener provecho. De esta manera nosotros también podemos ver que a través de las decepciones, de las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos desilusionados, Dios se manifiesta a nosotros como lo va a hacer en esta ocasión con sus discípulos. ¿Y de qué manera se manifiesta el Señor a estos discípulos? De la misma manera en que lo hace con nosotros. Vamos a verlo. A ellos se manifestó a su debido tiempo. Todavía no sabían en qué momento ellos tenían que salir a predicar, sino más bien esperaron a recibir indicaciones del Señor Jesús. Ellos sabían que tenían que ocuparse en algo,
pero tenían que esperar el tiempo propicio, el tiempo debido. Y esto nos enseña que aun cuando nosotros estamos en una travesía de la vida difícil como la que está pasando el mundo actualmente, tenemos que aprender a esperar a que el Señor se manifieste a nosotros. Muy seguramente va a ser de una manera en que nosotros no esperamos. Va a ser una manera en que tal vez sea un poco difícil diferenciarla, pero sin duda alguna el Señor va a estar presente en nosotros y nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. También se manifestó a ellos gradualmente. Para el Señor Jesucristo hubiera sido muy fácil manifestarse como lo había hecho en otra ocasión, caminar sobre las aguas, pero Él decidió esperar. Había pasado una noche en la cual los discípulos habían esperado la pesca, pero sin embargo, cuando ellos van regresando, la Biblia nos dice que no habían pescado absolutamente nada. Entonces los discípulos vienen de regreso y el Señor está a la espera de ellos en la orilla del lago. Y ellos sabían que había una persona, mas no sabían que era el Señor Jesús. Muchas veces en nuestra vida el Señor se manifiesta de la misma forma, despacio. Y también muchas de esas veces nosotros pensamos que el Señor está lejos, pero no es así. El Señor siempre está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y se manifiesta a ellos y también a nosotros a través de compasión. El Señor Jesús, cuando ve que está regresando la barca, les grita: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Imagínense la decepción y la frustración de los discípulos al no haber pescado nada. Pero el Señor les dice hijitos. Es una manera muy amable y muy afectuosa de referirse a ellos. Y el Señor también hace lo mismo con nosotros, de tal manera que cuando Él nos llama hijitos, nosotros podemos llamarle Abba Padre, papacito. Él nos da esa seguridad y esa confianza como un padre de que Él suplirá todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, porque Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. En esta ocasión, en donde nosotros vemos a nivel mundial una situación de enfermedad, ¿cuántas necesidades no tendremos? Espirituales, materiales, de salud. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos da la confianza de llamarnos hijitos para que nosotros pidamos lo que necesitamos. También se manifiesta a ellos a través de su poder divino, mostrando lo que el Señor era capaz de hacer. Las órdenes de Dios, siempre cuando son dadas por Él, conllevan promesas. Era difícil para los discípulos, siendo pescadores experimentados, el que ellos regresaran sin ningún tipo de pescado, sin ninguna recompensa a todo el trabajo que ellos habían realizado durante la noche. Y sin embargo, una persona aparentemente extraña, que no era experta en la pesca, les dice que echaran la red a cierto lado. Y ellos, en lugar de replicar, obedecieron al instante, de tal manera que la recompensa a esa obediencia fue que lograron pescar muchísimo. Nos habla la Biblia de que fue una gran pesca, pero de peces grandes, de considerable tamaño. Nosotros podemos aprender en esta ocasión que cuando obedecemos a Dios, aunque nosotros no sabemos cuál sea la finalidad de esa orden, siempre va a dar bendición a nuestra vida. Y los discípulos nos enseñan cómo debemos nosotros reaccionar a las veces en que el Señor nos llama. Fíjense que Pedro siempre fue el más impulsivo de todos los discípulos, siempre lo fue. De tal manera que cuando Juan reconoce al Señor y le dice a Pedro, ¿es el Señor?, lo primero que hace él es vestirse y echarse a nadar para su encuentro. Y vean que fue algo curioso, porque nadar con la ropa puesta le iba a costar el doble de trabajo a Pedro llegar a su Señor. Para él no le importó esto.
Él sabía que al haberlo negado, él tenía que llegar a él para aclarar en cierto modo las cosas, y Pedro ya estaba seguro de que el Señor lo había perdonado. Pero también veamos la diligencia de los demás discípulos de cómo se acercaron. Dice que en la barca estuvieron los demás esperando porque traían el fruto del mar arrastrando. Era tal el peso que vinieron despacio. Entonces aquí nosotros podemos ver que en la iglesia del Señor Jesús, cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades. Sin embargo, nosotros debemos de poner todos estos talentos que Dios nos dio a su servicio, así como lo hicieron los discípulos. Tras una noche de vigilia, de pasar hambre y no haber tenido algún éxito en su pesca, sabía Jesús que los discípulos estaban cansados, de tal manera que cuando llegan a la orilla, el Señor en su providencia ya les tenía preparado un alimento y un fuego reconfortante. Se sientan todos alrededor del fuego, y si nosotros recordamos la vez anterior en que se nos refiere que alguien estaba frente al fuego, era Pedro, cuando había negado al Señor. Pero en esta ocasión, una vez perdonado, se reúne con su maestro para disfrutar de las bendiciones que él había dado, también los demás discípulos. Y este pez que les ofrecía el Señor, un pez asado, era mucho mejor que los que habían pescado ellos. Y el pan era un alimento que iba a saciar su hambre. Y en estos dos elementos nosotros podemos ver el simbolismo del Señor Jesucristo, que Él mismo se presenta como el pan de vida, y el pez que tiempo después sería la representación para los cristianos de reconocer que Jesús era el Cristo de Dios, el Hijo Salvador. En el versículo 10 nos enseña que el Señor Jesús, una vez estado sentado con sus discípulos, les dice que trajeran de los peces. La Biblia nos relata que fueron 153 peces. Y esto nos hace entender que todas las bendiciones y los talentos y las capacidades que Dios nos da no son para tenerlas en el olvido o para que nosotros permanezcamos sin usarlas, sino que todo poniendo a su disposición lo utilicemos para nuestro beneficio, el de nuestras familias, el de nuestro prójimo, el de la misma iglesia, y todo esto que sea para la gloria de Dios. Recordemos que en el Evangelio según San Lucas, en el versículo 5-6, hay una escena similar a esta. Pero si nosotros nos vamos a ese pasaje y lo pueden revisar, ahí nos refiere que la red estaba a punto de romperse. Y en esta ocasión no nos menciona eso, sino que nosotros podemos entender que la red estaba en buenas condiciones. Nosotros podemos tomar esto como un aviso de lo que había de suceder con la iglesia del Señor. Cuando se nos relata que la red estaba a punto de romperse por la cantidad de peces que había, los peces representan a la iglesia del Señor y la red, las situaciones en las cuales la iglesia iba a dividirse. Nosotros sabemos que ahora hay muchos credos, hay denominaciones, hay ideologías, pero sin embargo, en la actualidad, nosotros tenemos la seguridad de que llegará un momento en que el Señor elegirá solamente a quienes sean sus hijos, a quienes crean en Él, y de esa manera formará una iglesia única. El Señor Jesucristo ya se ha manifestado en plenitud, en su perfección. Solamente queda ahora que la iglesia también llegue a esa estatura, a ese grado de perfección, para que el Señor la tome para sí mismo. Y nosotros también vemos que el Señor hace partícipe a su iglesia de todos los beneficios. Nosotros debemos de tener una comunión íntima con Él de tal manera que nosotros podamos estar caminando siempre a su lado. ¿Cuántas veces tuvo que manifestarse el Señor Jesús resucitado a sus discípulos? Hasta este momento fueron 3 veces.
Fueron las veces necesarias en las que Él les tuvo que dar seguridad y confianza de que Él había vencido a la muerte y que Él iba a estar con ellos a partir de ahora. De otra manera, ya no en físico, pero sin embargo, la iglesia ahora también debe tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y después de ver sufrir y morir a su maestro, los discípulos estaban temerosos, cansados, agotados, indecisos, no sabían qué hacer. Había una pregunta que siempre estaba presente en sus corazones: ¿qué hacer? Cuando nosotros vemos que las últimas semanas de nuestra vida, las de nuestra nación, incluso que las del mundo entero, se está tambaleando y estremeciendo, es la misma pregunta que nosotros hacemos ahora: ¿qué hacer? Cuando las noticias nos dicen que hay muchos enfermos, muertos, los gobiernos son insuficientes para atender esta situación. Nosotros tenemos las mismas preguntas que tuvieron los discípulos hace 2000 años. ¿Podemos tener esperanza? ¿Debemos dejar que Dios cambie toda esta situación? ¿Estaremos negando la realidad? Y nosotros no hemos atendido a nuestra necesidad de retirarnos a un lugar, como hicieron los discípulos. Ellos quisieron esconderse e ir a un lugar seguro. Y nosotros también tenemos un escondite y un lugar seguro que es el Señor. La necesidad de recogernos a un sitio es normal en la naturaleza humana. Sin embargo, no lo hacemos tan seguido como deberíamos. Necesitamos retirarnos unos minutos, unos momentos, o como en este caso, unos días. Nosotros vemos que el Señor no nos humilla ni nos reprende cuando queremos escondernos. Es más, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio. Él nos dice: ven a mí, te alimentaré y te colmaré, para que cuando te retires a mí, veas que yo soy tu refugio. Yo soy tu roca y tu escondite. De esta manera, nosotros viendo que todo el mundo se estremece, no sabiendo qué hacer, no sabiendo a qué dirigirse, nosotros, al igual que los discípulos en aquella ocasión, nosotros tenemos un escondedero, nuestra roca fuerte, que es el Señor. Lo único que tenemos que hacer es permitir que Él tome el gobierno de nuestra vida y depositar nuestra confianza en Él. Que el Señor nos bendiga.